Doy gracias a Dios porque me permite comenzar la grabación de este nuevo tema. Estamos tratando acerca de Juan el Bautista. Hemos presentado ya algunos temas de algunos aspectos con respecto a la obra de Juan el Bautista. Hemos utilizado palabras que están escritas en Mateo capítulo 3. Y hemos utilizado también de Lucas y de otros lugares de las Escrituras. Ahora vamos a comenzar a hablar de lo que el apóstol Juan escribió con respecto a la venida de Juan el Bautista. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Aquí lo que se está señalando es que este hombre, Juan, había sido alguien enviado por Dios. La forma en que Dios envió a Juan el Bautista para ser el precursor del Mesías fue de una manera milagrosa. Y en el Evangelio de Lucas se presenta cuál fue esa forma milagrosa a la que me estoy refiriendo. Juan fue enviado por Dios porque los padres de Juan no tenían hijos, ya eran personas mayores de edad, ya por su edad no estaban para tener hijos, pero en una forma milagrosa Dios hizo que Elizabeth concibiera y tuviera su hijo. Todo lo que se estaba haciendo desde el precursor del Mesías era de una manera donde el pueblo que los iba a recibir pudieran ver que la mano de Dios estaba detrás de todo eso. Por eso, aunque Jesús vino también de una forma milagrosa, porque vino concebido por el Espíritu Santo, y Jesús llegó a ser la unión de Dios con el ser humano. De eso hemos hablado en otros temas y volveremos a hablar en algún momento también. Pero Jesús vino y se hizo un hombre para salvar al ser humano. Pero para llamar la atención a la obra de lo que Jesús iba a hacer, Dios también envió en una forma milagrosa a Juan el Bautista. Juan el Bautista, con su llegada, causó alegría y admiración a sus padres y a muchas personas. Pero como que él llegó de una manera milagrosa, más llamaba la atención para la obra que iba a realizar. Desde este mismo instante estaba puesto el sello de Dios en la obra de la venida del precursor del Mesías, porque Dios lo estaba llamando para una obra que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento que iba a ser. Dios lo estaba llamando para hacer esa obra. El versículo 7 nos dice: este vino de testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. Aquí el texto no dice que vino como precursor de él, sino que vino a dar testimonio de la luz. Aquí, ¿qué significa la palabra luz?
Jesús viene como el sol que brilla dando luz y dando vida al ser humano. El mundo, después que el pecado entró, se había cubierto de tinieblas, pero Dios es luz. Y cuando Dios viene a la tierra, viene a iluminarla con la luz de la vida. Viene a quitar las tinieblas del pecado. La luz se compara con Dios y es más, Dios es la luz que alumbra todo el universo, es la luz que alumbra en la tierra. Dios es la luz de la vida. El pecado es la tiniebla, lo que causa la muerte. El mundo estaba envuelto en tinieblas de pecado, así como el mundo en la tierra cuando la creación estaba envuelto en tinieblas físicas. Y Dios en la creación trajo la luz y este mundo llegó a tener luz y a ser un lugar para poder vivir. El pecado vino y con el pecado viene la muerte y el pecado reina y lo que reina es la oscuridad del pecado. Cuando Cristo viene, viene como la luz para hacer que en un mundo que está cubierto por la tiniebla del pecado, donde lo que reina es muerte, en este mundo lo que reinaría sería la vida y por eso se presenta como un mundo de luz. La luz es Dios. Juan vendría como testigo de la luz. O sea, Juan viene como testigo de Dios, como precursor del Mesías. Viene como el precursor que prepara el camino, que prepara la tierra para que la luz dé sus frutos de vida, para que las naciones que están envueltas en tinieblas de pecado pudieran conocer al Dios de la vida, el que trae la vida. Y Juan viene en una forma milagrosa para dar a conocer la luz que alumbraría al mundo. No era que Juan fuera la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. La luz que venía como Salvador del mundo no era Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor de esa luz que vendría como Salvador del mundo. Por eso, Juan el Bautista era el precursor del Mesías, que había llegado el tiempo que viniera a la tierra a hacer su obra y traer la luz de la vida a las personas que estaban condenados a la muerte por las tinieblas del pecado. Y esa luz que vino a la tierra, Cristo Jesús, era el mismo que estaba con el Padre en el inicio, en la creación, trayendo este mundo a la existencia. Esa luz que se representa como el verbo, como la palabra de Dios, es la luz verdadera, es el Dios verdadero que viene a rescatar a este mundo ya no de las tinieblas literales con que estaba el astro, el planeta, cuando Dios lo ordena y hace su creación, ahora en un mundo
cubierto por el pecado, por la tiniebla que causa la muerte, viene el Verbo que estaba con Dios, que era Dios, y nace en esta tierra. También Dios naciendo en esta tierra, pero siendo un hombre. Juan viene como precursor, como testigo de ese hombre que a la vez es Dios y que es la luz que trae vida y que destruye las tinieblas del pecado, que destruye la muerte. Por lo tanto, Juan venía como el precursor del que traía vida para la raza humana. Aquel verbo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Por qué dice que ese verbo, la luz verdadera, que trae vida a todos los que nacen en este mundo? Se está hablando del ser humano pecador que nace en el mundo cubierto por el pecado. A este mundo que espiritualmente está en tinieblas, que está condenado por el pecado a la muerte y a la destrucción, Dios viene como un hombre y hace una obra para que el hombre envuelto en tinieblas pudiera tener la luz de la vida. Y de esto vino como precursor Juan el Bautista. Él no venía como la luz, él venía como la voz que se había profetizado en el libro de Isaías para traer palabras de vida a esta tierra y esperanza de vida a quien estaba condenado por las tinieblas del pecado. Él vino como el Elías prometido que iba a preparar el camino para el precursor, que el precursor iba a preparar el camino para el Salvador. Esa era la obra de Juan el Bautista. Cristo vino a la tierra siendo Dios, se hace hombre. Cristo vino a la tierra para salvar al hombre y Juan el Bautista su precursor para preparar el camino. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. Se está refiriendo a Cristo, al Salvador, que estaba en la tierra, era la luz de la tierra, era la salvación del ser humano, pero el mundo no lo conoció. Cristo vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Pero para eso Cristo Dios envió a Juan el Bautista, para que el mundo recibiera al Salvador, para llamar la atención al Salvador que iba a venir. Y Juan viene como el precursor de ese Salvador que estaba en que el mundo no lo conocía, pero a través de la obra precursora de Juan el Bautista, ya el mundo comenzaría a oír lo que tenía que oír y saber lo que tenía que saber de ese Salvador que estaba en la tierra, que era la luz y que traía la vida para el ser humano. Dice el versículo 12, pero a todos los que los recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Estos nacieron no de la sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Estos que nacen en el mundo y que son alumbrados por la luz de la vida, ahora nacen de Dios, porque aunque se haya nacido en un mundo de pecado y se está condenado por el pecado a la muerte, ahora el que nace en el mundo porque recibe a Dios, nace a la luz, nace a la esperanza de vida, porque tiene la vida asegurada porque Dios la trae. Juan el Bautista está haciendo una obra para que esto pueda ser una realidad en el ser humano. Prepara el camino para que el ser humano, padre e hijo, hijo y padre, acepten al Salvador y estén en el mundo de la luz, donde la luz es el Salvador que vino y donde Juan es el enviado por Dios para preparar al mundo para recibir esa luz salvadora que venía al mundo. Con estas palabras se presenta al precursor, a Juan el Bautista, y se presenta al Salvador, Cristo Jesús, que había venido al mundo para dar su vida, para salvar al ser humano, y Juan el Bautista como el que prepararía el camino para que el ser humano pudiera aceptar a Jesús, la luz de la vida. Si te parece que este tema puede servir de ayuda a alguien, compártelo. Hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo tema.